Estamos a punto de llegar a uno de los grandes momentos para la historia de Japón. Y ese momento nos lo da la batalla de Sekigahara. Estamos en el otoño del año 1600. Aquí tenemos a uno de los grandes señores de la guerra, Tokugawa Ieyasu. Tokugawa va a crear una dinastía de shogunes, una dinastía que va a poner punto y final a las guerras civiles. Una batalla inmensa donde se ponen a prueba los mosquetes japoneses. Tokugawa se enfrenta con sus 80.000 hombres a un ejército de daimios del oeste de más de 130.000. Después de una batalla larguísima, 30.000 muertos sobre el campo de batalla. Pero Tokugawa es el gran vencedor. En 1603 es nombrado por el emperador Shogun. Shogun era el gran jefe militar del Japón. Puede derribar al emperador, pero todo lo contrario, le venera, le honra, le permite seguir viviendo en Kioto. Y él se establece en Edo, en la actual Tokio. Y ahí comienzan 250 años de paz y de tranquilidad. Un auténtico renacimiento para el Japón. Las artes llegan a su momento cumbre. El teatro. Todo florece. Pero los samuráis empiezan a languidecer. Comienzan a ser temidos, no hay guerra. Antes a los jóvenes samuráis les habían enviado a Corea en 2 expediciones infructuosas. Pero en el siglo XVII hay que retomar las riendas. Son demasiados y muy armados. ¿Qué podemos hacer con ellos? Tokugawa considera que no hay que desmerecer a los samuráis, que han ayudado muchísimo al Japón en determinados momentos. Por tanto, ordena recoger todas las costumbres de los samuráis. Y se compilan en un código de honor, el Bushido. El Bushido enumera las virtudes del samurái. Ensalza esas virtudes. El honor, la gloria, la veracidad, porque la palabra de samurái era sagrada. Todo lo que eleva al ser humano lo intentan reunir, lo intentan buscar los samuráis. Pero poco a poco se les va desarmando. Se les despoja de su chari, se les despoja de sus armaduras, se les despoja de sus katanas, de sus queridas katanas. Ellos, para no olvidar su tradición militar, confeccionan otras katana, pero en esta ocasión de madera, y las buscan en el roble blanco, que era una madera muy dura. Desde el siglo XVII combaten entre ellos, pero con katanas de madera, con katanas de roble blanco. Los samuráis empiezan a perder su identidad. Empiezan a perder su sitio en la floreciente sociedad japonesa. Buscan refugio en las ciudades. Y allí se convierten en clase comercial. Son profesores, son maestros, son poetas, son eruditos. Y así se van integrando, pero otros no lo consiguen. Otros no saben qué ha pasado. Y acaban alcoholizados. Acaban entre lo más bajo de las ciudades. Cuentan que era el 7% de la población, pero en las ciudades llegó a alcanzar el 70%. También le procuraron esplendor a esas ciudades. En 1853, aquellos buques negros que decían los japoneses, esos buques negros eran norteamericanos, se plantaban frente a las costas del Japón. Hubo que abrir la comunidad, hubo que abrir el país. En 1868 cae la dinastía Tokugawa y se recupera el poder imperial. Los jóvenes samurái ven que ha llegado de nuevo su momento. El emperador es divinizado. Comienza una nueva etapa para el Japón que acabará en 1945. Logran escapar de la Primera Guerra Mundial, pero en 1931 inician la invasión de China, creando la República de Manchukuo. Los samuráis vuelven a retomar el Bushido y se lanzan a su expansión militar. Japón es un país privado de materia prima, hay que buscarla en el Pacífico. Después de la campaña de China, llega el 7 de diciembre de 1941. Muchos samuráis iban a bordo de aquellos Mitsubishi Zero que atacaron Pearl Harbor. Japón entra en la guerra y en tan solo un año consigue una expansión como nadie jamás había imaginado. Pero el poderío militar norteamericano es demasiado fuerte. Y por fin llega el auténtico y claro declive.
Alemania había firmado la paz, había firmado la rendición en mayo. A los japoneses les iba a costar mucho más. La casta samurái no quería firmar la paz, querían luchar hasta el final, resistir hasta el final. En agosto de 1945, las bombas atómicas acabaron con la ilusión de aquellos samuráis, de aquel pueblo japonés. Fue tremendo. 15 días más tarde se firmaba el armisticio. Los últimos intentos de los samuráis venían con nombre de viento divino, con viento kamikaze. Miles de jóvenes leían su bushido antes de lanzarse contra los portaaviones norteamericanos o los destructores. Como os dije antes, cuando los japoneses escucharon la voz de su emperador Hirohito, no daban crédito a lo que estaban escuchando. Era la primera vez que oían esa voz. Muchos samuráis optaron por el código ritual, optaron por la muerte ritual del harakiri. Así acabaron muchísimos de ellos. Después la reconstrucción, y hoy en día, gracias a ese empuje que tienen los japoneses, a esa forma de ver la vida, a ese honor, hoy en día Japón es casi ya la primera potencia mundial. 56 años después se han recuperado y ya son líderes mundiales de nuevo. La determinación de un pueblo, la sangre y la raza de ese pueblo, los samurái y su código el bushido. El honor de un samurái está por encima de todo. Y la muerte es la mejor puerta para una vida digna.